En el capítulo 26, hoy vamos a ingresar a un nuevo capítulo y acompáñenme con sus Biblias al capítulo 26 de Mateo. Amén. Cuando lo tengan por ahí, pueden decir amén, para poder leer. Vamos a estar estudiando del versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos a ingresar a una parte nueva en el Evangelio de Mateo. Sí, ya lo encendí. Okay. Vamos a ingresar a una parte nueva del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a empezar a ver cómo todo llega a su final. Jesús se encuentra en su última semana de vida, en lo que ha sido estos últimos capítulos, y a partir del capítulo 26 llega como a lo que es realmente la cúspide de ese rechazo que Jesús ha tenido durante lo que hemos visto en el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a ver cómo se arma un complot en contra de Jesús, cómo los líderes religiosos empiezan a tramar esa muerte del Señor Jesús, y luego vamos a ver cómo Jesús es ungido en Betania, y luego cómo Judas entrega al Señor Jesús a los líderes religiosos. Entonces, este capítulo 26 de Mateo tiene algo muy particular, que después del primer capítulo de Lucas, es el capítulo más largo en el Nuevo Testamento que vamos a encontrar. Lucas es el capítulo más largo de la Biblia, Lucas capítulo 1, y luego Mateo capítulo 26 es el que le sigue, con 75 versículos. Entonces nos acercamos al final del ministerio del Señor Jesús. Si ustedes observan y leemos juntamente desde el versículo 1 hasta el versículo 16, vamos a poder ver cómo nos acercamos hacia el final del ministerio de la vida del Señor Jesús. En el capítulo 24 y 25 Jesús hizo una pausa en el Monte de los Olivos. Pero a partir de aquí del capítulo 26 estamos casi a 2 días de su muerte. Entonces acompáñenme ahí, vean cómo dice los primeros 16 versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde. Dice ahí: cuando Jesús terminó estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podría haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho en memoria de ella. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para poder entregar a Jesús. Entonces nos acercamos al final del ministerio terrenal del Señor Jesús. Entonces es como la escena final, como quien dice esa serie de Netflix, ¿verdad? Que nomás ya quedan 3, 4 capítulos y nos emocionamos, ¿verdad? Que no, ya me la voy a terminar. Entonces ya nos acercamos al final de la vida del Señor Jesús. Si ustedes se fijan, solamente nos quedan 2 capítulos para terminar. Entonces como que se pone emocionante, ¿verdad? Entonces esta narración de la vida final de Jesús nos va a mostrar lo que es ese complot que se arma
para poder atraparlo, luego como hay un juicio, es arrestado, hay un juicio y luego es crucificado. Entonces Jesús en su camino a su muerte, pues estaba entre esta situación que acabamos de leer. Había gente que lo amaba, pero también había gente que lo iba a traicionar, gente que lo iba a traicionar y que aún gente cercana a él. Entonces Jesús está en esa situación, gente que lo ama, pero gente que también lo va a traicionar. Entonces Mateo nos muestra aquí algo muy interesante, dos lados de la moneda. Gente que lo aprecia, gente que está dispuesto a rendirle adoración, pero también otros que están dispuestos a entregarlo por unas cuantas monedas. Entonces vayamos al versículo 1 para que estudiemos verso a verso. Vean lo que Jesús dice. Cuando Jesús terminó estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días, ¿qué? Se va a celebrar, ¿qué? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces noten qué interesante. Mateo nos habla que Jesús termina estas palabras y se refiere a todo lo que Jesús acaba de decir en los capítulos 24 y 25. Cuando Jesús termina esas palabras, inmediatamente Jesús le dice a los discípulos lo que sigue. Entonces noten cómo Mateo conecta, ¿no? Ese fin de ese discurso del capítulo 25 con lo siguiente que va a narrarnos, como quien dice, aquí termina un capítulo y ahora empieza uno nuevo a partir de aquí. Entonces, esta frase es como una conexión. Cuando Jesús terminó estas palabras, Mateo la coloca ahí al final de cada discurso en el Evangelio de Mateo. Si ustedes tienen la oportunidad de poder leer el Evangelio de Mateo de manera completa, van a ver que en el capítulo 7:28 Mateo escribe estas mismas palabras, que cuando Jesús terminó estas palabras, luego en el capítulo 11, versículo 1, vuelve a escribir esa frase, en el capítulo 13:53, vuelve a escribir esa frase, en el 19, versículo 1, vuelve a escribir esa frase, y aquí en el capítulo 26, versículo 1, vuelve a escribir esa frase, como si lo dividiera por secciones, el Evangelio de Mateo. Entonces, aquí Mateo coloca esta frase al final de este último discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Entonces, entramos a esa etapa final. Eso es lo que nos dice este primer versículo, que estamos entrando a la etapa final del Evangelio de Mateo, que nos va a mostrar el relato, el clímax acerca del rechazo que Jesús ha recibido por parte de los líderes religiosos. Entonces, noten cómo Jesús dice: ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Entonces notemos ahí el contexto, ¿verdad? El contexto en el cual Jesús se encuentra, en un contexto, diríamos, de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús está hablando aquí de que dentro de 2 días se acerca una celebración, una fiesta judía. Entonces noten cómo Jesús le dice a sus discípulos: ustedes saben, quiere decir que los discípulos sabían, como quien dice a veces cuando se acerca la Semana Santa, ¿verdad? Unas tantas semanas, 2, 3 semanas, se va a celebrar la Semana Santa. Ahorita es Cuaresma, le dicen algunos, ¿verdad? Entonces se acerca una fiesta. Entonces Jesús sabe que sus discípulos saben que se acerca la celebración de la Pascua. Se va a celebrar la Pascua. Y la pregunta es entonces, ¿por qué les dice a ellos que saben? ¿Cuándo se celebraba esa fiesta? La Pascua judía, hermanos, se celebraba el 14 del mes de Nisan en el calendario hebreo. Esa fiesta fue instituida allá en Éxodo capítulo 12, versículos 6 y 7. Y se celebraba juntamente en el mismo día 14 del mes de Nisan del calendario judío con la fiesta de los panes sin levaduras. O sea, arrancaban 2 celebraciones al mismo tiempo, tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura. Entonces los israelitas comenzaban esa fiesta con el sacrificio de un cordero pascual en la tarde de ese día 14. Lo comían en la cena al final del día 15, lo preparaban en días entre el 14 lo sacrificaban y el día 15 en la tarde lo estaban comiendo. Entonces el origen de esta fiesta es precisamente allá en Éxodo. Por eso la palabra Pascua es muy interesante, porque en hebreo esa palabra quiere decir Pesach. Significa saltar por encima o pasar sobre o salvar. Entonces la fiesta de la Pascua precisamente significaba eso. La celebración que los judíos hacían de lo que Dios hizo en Egipto por ellos.
Si se recuerdan allá en Éxodo, Jesús le dice a Moisés que sacrifiquen a corderos y que marquen los marcos de sus puertas, y que cuando pasara ese ángel de la muerte, las puertas de las casas que estuvieran marcadas, no iba a haber muerte de sus primogénitos ahí. Entonces, eso significaba, ese es el contexto de esta celebración, la liberación que se logró cuando Dios mandó a ese ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos en Egipto. Entonces, donde no estuviera esa señal de sangre en los marcos de las puertas, iba a haber muerte, pero donde la señal estuviera, pues no iba a haber muerte. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Entonces la Pascua entonces se refería a esa acción. El ángel de la muerte iba a pasar por encima de las casas de los israelitas donde había señal. Si no la había, iba a haber muerte. Si había, iba a haber salvación. Entonces Jesús les dice, se acerca esta fiesta. Esta fiesta de la Pascua está a 2 días de venir. Y vean lo que Jesús añade ahí a sus discípulos. Les dice algo más. ¿Y el Hijo del Hombre qué? ¿Será qué? Será entregado para ser crucificado. Entonces noten cómo Jesús les dice algo que ya saben, pero les da algo muy interesante, información muy interesante, y les dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser ¿qué? Crucificado. Jesús ya había hablado anteriormente, muchas veces Jesús ya les había anunciado a sus discípulos que Él iba a morir. 3 veces anteriormente ya lo ha hecho, y esta es la 4ª vez. Anteriormente Jesús les había dicho que iba a sufrir y que iba a morir en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y escribas, pero noten, esta es la primera vez que Jesús especifica cuándo va a pasar y durante qué tiempo va a acontecer esa muerte. Entonces es interesante, ¿verdad? Es como Jesús les dice, voy a morir. Otras veces ya les ha dicho que va a morir. Y les ha anunciado varias veces, pero ahora les especifica el momento y el tiempo en el cual Él va a morir. Es como que cada vez está siendo más específico. Entonces Jesús habla que dentro de 2 días va a morir y va a ser crucificado. Es decir, algo muy interesante aquí, Jesús conocía, hermanos, todos los eventos venideros a su vida. Por eso la palabra nos muestra que Él no murió de manera sorpresiva, ni murió de manera en manos de gente que lo tomaron por sorpresa. No, la palabra nos muestra de que esto era un plan eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo ya estaba contemplada. Entonces, por eso Jesús aquí podemos ver de que les dice a los discípulos, dentro de 2 días voy a ser muerto, voy a ser crucificado. Entonces, qué interesante, ¿no? Jesús no murió como quien dice por sorpresa, no. Él conocía que su muerte se acercaba y que iba a morir y que tenía que vivir en obediencia a Dios. Por eso en el huerto de Getsemaní, que lo vamos a ver más adelante en estos capítulos que siguen, Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, pues pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Él conocía que debía de obedecer al Padre hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, dice la palabra. Entonces noten cómo Jesús conoce los eventos y los hechos futuros que van a venir. Jesús entonces no va a ser tomado y arrestado por sorpresa, sino que Él sabía que Él siempre tuvo control de estos tiempos, de estos sucesos que iban a acontecer a su alrededor. Eso nos muestra también que Jesús no va a morir como una víctima indefensa, hermanos, de la injusticia de los hombres, sino que está cumpliendo, hermanos, todas las exigencias de la justicia de Dios. Él está cumpliendo todas esas precisamente exigencias que Dios tenía para poder justificar a los hombres de sus pecados. Entonces, vean qué interesante. Jesús también dice cuándo va a morir y cómo va a morir. Dice al final aquí cómo va a ser ¿qué? Crucificado. Qué interesante, ¿no? A sus discípulos les dice la manera en que va a morir. Y la crucifixión, hermanos, era una forma romana, una forma de tortura pública que los romanos habían tomado, que los fenicios habían desarrollado durante personas que se levantaban en rebeliones, y ellos la tomaron y la perfeccionaron.
esa crucifixión duraba incluso varios días, no solamente era un día y pum, no. Había personas que duraban varios días crucificados. Entonces era un tipo de tortura pública que ellos habían, pues decir, perfeccionado para que aquel que se levantara en una rebelión, pues no lo volviera a hacer otro y que otro no fuera a tomar ese ejemplo porque había visto cómo quizás alguien más había muerto. Entonces, para meterle miedo a la gente. Entonces, ningún ciudadano romano también podía ser crucificado. Entonces, habían latigazos, hermanos, públicos que se le daban a las personas que eran crucificados y luego iban a ser clavados en una cruz, que podía ser en una forma de T o en una forma de X. Entonces, vean cómo Jesús les dice, esta va a ser la manera en que voy a morir, pero se los está diciendo a los discípulos, a manera de que ustedes sepan lo que va a acontecer. No crean de que esto va a ser por sorpresa que me va a acontecer. No, ya se los he venido anunciando y diciendo. Quiere decir de que entonces Él está en obediencia a eso. Cualquiera hubiera dicho, no, pues que muera otro. Jesús hubiera dicho, no, que sea otro. No, en vez de mí, no. Él sabe que debe de vivir una vida de obediencia al Padre. Entonces noten, hermanos, cómo si vemos hacia el pasado, la Pascua fue el método en cómo Dios libró a su pueblo de las injusticias que estaban pasando en Egipto. Cuando el ángel pasa y da muerte a todos los primogénitos de Egipto, fue la manera en la que Dios libera a su pueblo de esa esclavitud y los saca de Egipto. Y la muerte de Jesús ahora, en este nuevo contexto del Nuevo Testamento, ahora es el método de Dios para librar a los hombres del dominio de Satanás y de la muerte por el pecado. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ese ángel pasa para salvar a unos y para condenar a otros a la muerte. Ahora el Señor Jesús va a morir en la cruz para salvar a aquellos que se arrepientan, pero para condenar a aquellos que no crean en Él. Entonces, así como el ángel de la muerte pasó sobre todos los que estaban cubiertos por la sangre del Cordero allá en Éxodo, así también la sangre del Cordero, hermanos, inmolado desde la fundación del mundo, nos dice Apocalipsis, protege a aquellos quienes se cubren de su sangre, de la destrucción que eterna que vendrá. Entonces, este es el simbolismo, hermanos, que va a acontecer dentro de 2 días. La muerte de Jesús precisamente va a hacer eso. Su sangre va a limpiar de pecado a todos aquellos que creen en Él. Entonces noten el versículo 3 y lean lo que dice ahí. Si alguien quiere leer el 3 y el 4, vamos a ver algo muy interesante, como ahora entramos como en la trama de lo que va a pasar en esos días. Versículo 3 y versículo 4. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarlo. Amén. Entonces noten que ahora los líderes religiosos están tramando contra Jesús. Y veamos estos versículos que lo dicho por Jesús desde el capítulo 16, entonces empieza ¿qué? A cumplirse. Empieza a cumplirse. Jesús ya les anunció en el capítulo 16, versículo 21, Jesús les dijo que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, que aquí se mencionan, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí, hermanos, entonces se empieza a cumplir. ¿Por qué? Porque estos principales sacerdotes y estos ancianos se reúnen ahora en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y empiezan a tramar. Empiezan a tramar esos líderes religiosos cómo quitarle la vida a Jesús. Desde aquel momento, lo hemos leído en capítulos atrás, ya se estaba gestando ese momento. Pero aquí como que ya la cosa empieza a ir en serio. El plan se empieza a gestar y ahora involucra a personas importantes. ¿Por qué? Porque van ¿con quién? Con el sumo sacerdote llamado Caifás. Este hombre era la máxima autoridad en lo religioso a nivel de todos los sacerdotes. Es como quien dice, este es un sacerdote, pero este es sumo sacerdote. Es el que está por encima. Hay gobernadores, alcaldes, gobernadores, pero hay ¿quién? Presidente. Él está sobre los demás. Entonces este hombre era algo así.
Habían sacerdotes, pero era el sumo sacerdote, era el principal de los sacerdotes, era la máxima autoridad dentro del sacerdocio religioso en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Se dice que era un hombre más político que religioso. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente del lado romano, tenía muchas influencias en el aspecto económico y político por el imperio romano. Entonces se dice que era un hombre más político que religioso. Entonces vean qué interesante, se nos dice que están planeando con engaño prender a Jesús y matar a Jesús. Entonces noten cómo aquí, hermanos, lo que hemos estudiado en Génesis, el espíritu de Caín que mató a Abel ahora está en estos hombres. Lo podemos ver en estos hombres. La simiente de la serpiente buscando darle muerte a la simiente justa, a la simiente de la mujer. Se empieza a ver cómo es un hilo todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos en estos hombres ese mismo espíritu de Caín. Un hombre malvado dándole muerte a un hombre bueno y justo como Caín. Entonces vean cómo ellos están planeando, dice Mateo 26 en la versión internacional, dice con artimañas. Con artimañas buscan arrestar a Jesús para matarlo. La versión lenguaje actual dice que están poniéndose de acuerdo para poner una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Entonces notemos aquí lo que se nos dice. Ellos están planeando con maldad, con engaño, con artimañas. Querían parecer que todo lo que iban a hacer era legal, por así decir. Están planeando, como quien dice, el crimen ¿qué? Perfecto. Ellos quieren tener de su lado a la cúpula política para que todo lo que han de religiosos sea aprobado de manera legal. Y decir, este hombre murió de manera legal. No fue algo injusto lo que le hicimos. Entonces ellos buscan, como quien dice, blanquear de esa manera lo que van a hacer. Que todas las partes estén de común acuerdo y que nadie pueda decir, al final, como quien dice, darse vuelta, ¿va? Y no decir yo no sabía nada. Entonces hemos visto, hermanos, en el Evangelio de Mateo, cómo de muchas formas ya se había buscado la manera de poder ponerle trampa a Jesús y que Él cayera en esa trampa y después llevarlo y presentarlo y decir, este hombre está haciendo eso, pero nunca pudieron. Ahora parece que esta es la conspiración final. Están desarrollando y planeando todo de manera perfecta para que este sea el momento cúspide donde Jesús va a morir y donde va a ser arrestado y va a morir, perdón. Entonces la pregunta es aquí, ¿los líderes religiosos están planeando matar al Señor Jesús? ¿Están con engaño planeando matar a Jesús? Estos hombres que deberían de ser los hombres más devotos a Dios, ¿están planeando darle muerte a un hombre inocente? Noten qué interesante. Quienes debían de ser ejemplo en conducta, en cuanto a las leyes de Dios, en cuanto a los mandamientos de Dios, están planeando darle muerte, asesinar a un hombre que simplemente les ve afectados sus intereses. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba con la verdad y la gente se admiraba precisamente de eso, de que Jesús hablaba las cosas de una manera diferente a como estos hombres las hablaban. Y Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Quiere decir que la conducta de estos líderes religiosos era muy diferente a lo que ellos expresaban. Entonces eso les chocaba, ¿no? Eso les molestaba y eso les hacía como decir, nos está destruyendo el negocio aquí, nos está afectando de donde nosotros nos estamos prácticamente aprovechando de la gente. ¿Por qué? Porque incluso dentro del templo, ustedes se fijan, lo hemos estudiado, había un comercio total. En la casa de Dios habían negocios, se vendían esto, se vendían otros, se aprovechaban de la gente. Le sacaban dinero a la gente. Entonces era un sistema religioso, pero en un sentido de aprovecharse de la gente nada más. Entonces ellos están planeando matar a Jesús. Quienes debían de velar por la justicia y seguir los mandamientos de Dios, están buscando matar a un hombre inocente. Entonces qué interesante, ¿no? ¿Por qué buscan esto?
Si verdaderamente son hombres temerosos de Dios, ¿por qué están planeando matar a un hombre inocente? Y Jesús, entonces vemos que era una seria amenaza para estos hombres. Era una amenaza para ellos y por eso están tramando su arresto y su muerte. En Juan capítulo 11, versículo 48, si ustedes lo pueden anotar ahí y leerlo después, dice ahí, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar en el templo y nuestra nación. Realmente lo que ellos estaban quitándose, decir, por así decir, estorbo, era que influía en sus negocios. Influía en todo lo que ellos habían hecho alrededor de la religión. Influía todo aquel mercantilismo que ellos habían formado alrededor de la religión. Por eso a veces, hermanos, cuando uno predica la verdad en ciertas iglesias y ven que a veces uno predica de una manera diferente o enseña de una manera diferente, a veces uno es piedra como en un zapato para esas iglesias, ¿no? Porque a veces están engañados y simplemente se les está sacando el dinero a la gente. Y cuando uno va y predica de esta manera, te dicen, no, usted aquí no puede estar más. Y te sacan, te corren. ¿Por qué? Porque sos un problema allí para un sistema religioso que ya está viciado y que simplemente se está aprovechando de las personas. Están como quien dice, tomando de ahí, pero no viviendo de una manera correcta el evangelio. Entonces estos hombres ven a Jesús como una amenaza. Es por eso que están tramando su muerte y dicen, si lo dejamos así, todos van a creer en Él. Y los romanos van a venir y nos van a quitar el negocio alrededor nuestro. Entonces vemos desde aquí, hermanos, cómo el juicio que le hacen al Señor Jesús es totalmente, ¿qué? Injusto. Es totalmente injusto, es totalmente un juicio amañado. Están matando a un hombre inocente y están derramando sangre inocente. Pero vean el versículo 5. Pero decían, vean qué interesante, pero decían que no durante la fiesta, para que no haya ¿qué? Un tumulto en el pueblo. Entonces traman la muerte de Jesús, traman su muerte, pero ellos están diciendo, pero no durante la fiesta. No durante la fiesta, porque durante la fiesta puede haber un tumulto. Entonces observemos claramente, hermanos, cómo estas autoridades religiosas, ellos están insistiendo en el arresto de Jesús, en su juicio, en su muerte. Pero dicen, no debe de ocurrir durante la fiesta de la Pascua y de los panes sin levaduras. ¿Por qué? Porque puede haber disturbios durante ese momento, puede haber un tumulto, puede haber agitación entre el pueblo. ¿Por qué? Porque recuerden, la fiesta de la Pascua significaba la liberación ¿de qué? Del pueblo de Israel, del yugo de Egipto. Entonces cualquier chispa podía encender una revolución contra los romanos. Entonces los sacerdotes están también midiendo, como dicen, el agua a los frijoles, ¿verdad? Que no se les vaya a salir de la mano, porque los líderes religiosos sabían perfectamente que a Jesús lo admiraban muchas personas, que muchas personas habían visto a Jesús y creían en Él. Creían en sus señales, creían en su predicación, habían visto sus milagros y mucha gente seguía a Jesús. Ustedes están diciendo, si nosotros arrestamos a este hombre, lo matamos durante la fiesta, es posible que aquí se arme un relajo y vaya a haber algo aquí, los romanos vengan y nos aplaquen esta cuestión aquí. Entonces se dice que durante esta fiesta de la Pascua, a veces hasta 200,000 peregrinos llegaban a la ciudad de Jerusalén. Entonces había mucha gente reunida para ese momento en la ciudad de Jerusalén. Entonces muchos de esos hombres podían ser seguidores de Jesús, que venían de las regiones de Galilea, de Judea, alrededor de Jerusalén. Entonces muchos de esos hombres posiblemente eran seguidores de Jesús. Entonces veamos algo interesante aquí también, hermanos, que los líderes religiosos no tenían un temor a Dios, sino un temor ¿a quién? A los hombres, a las personas, a que hubieran disturbios entre las personas.
que se iban a reunir para esa fiesta de la Pascua. Entonces, lo único que les importaba entonces era mostrar una apariencia correcta ante el pueblo. Pero en su corazón estaba lleno ¿de qué? De odio, de maldad, de muerte. Endurecidos totalmente. Por eso Juan el Bautista, cuando llega en su predicación, les dice que arrepiéntanse, camada de víboras, porque huyen del juicio venidero, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces todo empieza a cuadrar, ¿no? Desde el principio. ¿Por qué Juan les hablaba así? ¿Por qué Juan les decía arrepiéntanse, generación de víboras? ¿Por qué Jesús les decía arrepiéntanse también? El hacha está puesta y aquel que no dé frutos va a ser cortado. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el sistema religioso corrupto al cual ellos habían pues prácticamente llegado a formar, llegado a fomentar, ¿no? Entonces lo único que les importaba era mantener una apariencia ante la gente. Que la gente no diga que vamos a matar a un hombre inocente durante la Pascua. Esperemos que no sea durante la Pascua. Entonces hay un peligro, hermanos, que debemos de tener cuidado. De ser llevados al pecado y al engaño, cuando tememos a los hombres más que a Dios. Muchas veces, hermanos, a veces el pecado nos lleva, ¿no? Y el engaño nos arrastran. Y a veces tenemos más miedo al qué dirán los hombres que al qué dirá nuestro Señor. Y nos escondemos a veces más de los hombres que de Dios. Y decimos, no queremos que los hombres nos vean. Y a veces en lo oculto cometemos ciertos pecados. Entonces a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tener cuidado de un peligro, de no ser llevados por el pecado, temiendo más a los hombres que a Dios. Y estos hombres precisamente están haciendo eso. Entonces debemos de esforzarnos, hermanos, en preocuparnos, no por lo que piensen los hombres, sino por preocuparnos principalmente, ¿por qué? Por temer al Señor en nuestras vidas. Temer al Señor en nuestras vidas, no temer a los hombres, sino temer al Señor. Muchas veces hay gente que me dice, pues ¿usted por qué no bebe? No lo deja, me dicen, la religión. Pues la religión no, sino es temor al Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, mucha gente deja de hacer ciertas cosas por temor ¿a qué? A los hombres. Por temor al qué dirá el padre, por qué dirá el pastor, por qué dirá el líder. No, hermanos, yo no voy a decir nada, sino nuestro temor debe ser primeramente ¿a quién? A Dios. A Él debemos de dirigir nuestro temor. Cuando tenemos temor a los hombres, entonces deja de ser una obediencia sincera en nosotros, sino una obediencia ¿a quiénes? A los hombres. Entonces debe de ser un temor al Señor primeramente, que nosotros estemos en paz con el Señor, no un temor a los hombres. Entonces, ¿qué buscaban hacer? Estos líderes religiosos decían, no lo vamos a matar durante la fiesta, pero vemos aquí cómo al final leemos del capítulo, al final del Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo no triunfó sus deseos, no triunfaron sus deseos, sino que triunfó el decreto divino, hermanos. Triunfó la voluntad de Dios de que iba a ocurrir durante esa misma fiesta la muerte de Jesús. Ellos dijeron, no lo queremos que pase en esta fiesta, pero vemos más adelante en el transcurrir del capítulo 26 y 27 que sí ocurrió durante esa fiesta. Entonces no se cumplió sus deseos, sino se cumplió el plan, el propósito divino. El propósito de Dios que iba a ocurrir precisamente en esa fiesta. Entonces, por eso dice en Hechos capítulo 2, versículo 23, que Jesús murió y fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Por eso vemos que no fue por sorpresa que Jesús muere, sino hay un plan determinado, hay un plan, dice, desde antes de la fundación del mundo, determinado por Dios. Eso nos debe de sorprender, hermanos. Eso nos debe de admirar. Por eso cantábamos ahorita, ¿quién comprende a la mente de Dios, el consejo de Dios? ¿Quién le dio consejo a Él? Que todo, hermanos, ha sido planeado detalladamente desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciéramos, desde que antes todo esto fuera formado, el plan de Dios ya había sido determinado de que el Cordero iba a morir por los hombres. Entonces la pregunta es aquí que mucha gente dice, ¿sabía Dios que el hombre se iba a apartar de él? Claro que sabía.
Claro que sabía que el hombre iba a pecar y que se iba a rebelar en contra de él, porque ya conocía el plan, era determinado. El previo conocimiento de Dios ya estaba planeado. Entonces vemos cómo el decreto divino siempre gana para el bien del reino, para la gloria de Dios, hermanos. Los planes de Dios siempre van a triunfar en contra de los planes del enemigo. Por eso, si estamos del lado de Dios, pues estamos del lado ganador. Si estamos del lado del enemigo, pues lastimosamente estamos del lado perdedor. Entonces vean cómo, vemos cómo el plan de Dios se cumple a cabalidad más adelante. Entonces vemos aquí cómo las palabras de Jesús empiezan a cumplirse con toda esta conspiración que se está tramando en su contra, hermanos. Durante la última semana de su vida, antes de Jesús morir en la cruz, el Señor pasó varias noches en la ciudad de Betania. Esta ciudad se encontraba al oriente de Jerusalén y vean lo que dice Mateo en el versículo 6 al versículo, si alguien lo quiere leer, hasta el versículo 7, si alguien lo quiere leer del 6 al 7, vean lo que pasa. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Amén. Entonces Jesús, antes de morir en la cruz, antes de ir a esa cruz, pasó varias noches en la ciudad de Betania. Y estando, dice, en esa ciudad, que es Betania significa casa de pobreza, y estando específicamente en esa ciudad donde había resucitado aquel hombre llamado Lázaro. En Juan capítulo 12, versículo 1 lo vemos. De esta ciudad era Lázaro, María y Marta. Entonces, estando en esa ciudad, se encuentra, dice aquí, en la casa de ¿quién? De Simón el leproso, quien al parecer fue un hombre que el Señor Jesús había sanado de lepra. Su historia no está narrada, pero hay muchos comentarios estudiosos que concuerdan en que era un hombre que había sido sanado de lepra de parte del Señor Jesús. Recuerden que la misma Biblia nos dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros de este mundo. Entonces hubieron hechos que no quedaron registrados. Entonces se piensa que este hombre leproso, Simón, fue un hombre que Jesús lo sanó. Y dice en Juan capítulo 12, versículo 2, que ahí a Jesús le hicieron una cena. Y dice que Marta servía y que Lázaro el que resucitó, era uno de los que estaba en la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Y dice el Evangelio de Juan nos describe en el capítulo 12 perfectamente. Si ustedes ponen una marca ahí en sus Biblias, ponen Juan 12, cuando vayan a su casa y lo leen, van a ver cómo Juan en el capítulo 12 describe perfectamente lo que pasó durante esa cena y nos da nombres y nos da detalles. Y vemos en el Evangelio de Juan cómo había por lo menos 17 personas en esa casa: Simón, María, Marta, Lázaro, Jesús y los 12 apóstoles. Entonces Juan nos da muchos detalles. Al unir todos así, podemos ver los detalles de lo que pasó ahí. Y dice el versículo 7, y se acercó a él una mujer. En Juan capítulo 12 se nos dice que esa mujer era María. María, dice, con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado. Recuerden que en aquel tiempo y en aquellas costumbres no había mesa, sino que posiblemente estaba reclinado en algún lugar o en alguna pared. Entonces Marco nos dice que vino esta mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Ese nardo puro se traía desde la India, era una raíz, un perfume que se traía desde la India, y dice que rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ven cómo los evangelios nos dan más detallitos. Mateo solo dice, lo trajo, un perfume costoso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Marcos capítulo 3, 14, versículo 3 nos dice que era de nardo puro, rompe el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Entonces vean cómo venía en un frasco de alabastro. Ese era como un tipo de mármol que se traía desde Egipto, y en esa como tipo de piedra se llegaba y se formaba como un frasquito, y dentro del frasco se colocaba el nardo puro, que era el perfume, que era muy costoso. Noten lo interesante que nos dice Mateo aquí,
Y hace esa énfasis en que ese perfume era muy costoso. Entonces noten cómo ella rompe el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y dice en Juan capítulo 12, versículo 3, que ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia de aquel perfume. Noten qué interesante lo que está aconteciendo en ese lugar en Betania. Durante Jesús se encuentra ahí. Y notemos el costo del perfume. Marcos y Juan nos dicen que su valor equivalía a 300 denarios. El denario era una moneda romana, hermanos, que tenía el valor de un jornal de obrero. Por lo tanto, este ungüento, este perfume, representaba ¿qué? Casi un año de salario, 300 días de salario. O sea, ¿qué quiere decir? Que era un perfume muy costoso. Aparte de ser traído de la India y de todo el costo de preparación y de exportación, aparte el tipo de material en el que estaba, o sea, era un perfume muy costoso, que muchas personas en aquellos tiempos lo usaban para ocasiones especiales, para momentos especiales que ameritaban el ser usados ese tipo de perfume. Hoy en día hay mucho de lo de los aceites, ¿verdad? Y hay aceites que son menos costo, hay otros un poquito más y así vamos, ¿verdad? Dependiendo de dónde vengan y qué tipo de uso tengan. Ustedes que son mujeres saben, ¿verdad? Nuestro hermano Mario y yo pues muy poco, ¿verdad? Pero ustedes saben todo eso, ¿verdad? Entonces vean cómo era un perfume muy costoso. Y observemos todo lo que hace María. Quiebra el frasco de un material caro y derrama ese aceite de nardo puro de gran valor sobre Jesús, sobre el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, qué interesante cómo esta mujer está ofreciendo algo valioso que ella tiene, lo mejor que quizás tenía esta mujer. Marta, Lázaro y María. Ellos habían visto cómo su hermano había resucitado. Esta mujer está entregando algo valioso, algo que le había costado mucho, algo que quizás estaba guardando para un momento especial y se está simplemente aquí desprendiendo de ello. Vemos cómo ella está en un acto pues, de renuncia, de decir, bueno, voy a entregar eso que materialmente hablando tiene mucho costo. Lo voy a ofrecer al Señor Jesús en adoración. Entonces veamos el corazón también de María aquí, lleno de gratitud. Está secando con sus cabellos, ¿qué? Los pies del Señor Jesús. Entonces no solamente es el perfume lo caro, sino la sumisión, el acto de adoración que ella está teniendo, de amor y de devoción a nuestro Señor Jesucristo. Muy contrario a lo que los líderes religiosos están haciendo. Están buscando la ocasión de poder darle muerte, de poder arrestarlo y de poder asesinarlo. Aquí vemos ahora el contraste entre una persona que ha visto en Jesús al Mesías y al Salvador, se rinde en adoración a Él. Le entrega quizás lo mejor que ella tiene, lo más valioso que hasta ese momento tenía a su mano. Entonces vemos ese acto de María ungiendo la cabeza de Jesús, lo está honrando. Por eso este pasaje me recordó a mí lo que dice en Salmo 23:5, David: haz mesa delante de mis angustiadores. Y dice, y unges mi cabeza con aceite. Y mi copa está rebosando. Era precisamente esto. David ya desde los salmos, David ya lo estaba profetizando lo que iba a haber alrededor de Jesús. Se estaba ungiendo su cuerpo. Se estaba aderezando una mesa delante de ¿qué? De sus enemigos. Delante de sus angustiadores. Delante de esos líderes religiosos que estaban tramando darle muerte. Entonces, al ungir los pies de Jesús, María se está humillando de la misma forma en la que Jesús se humilló cuando lavó los pies de los discípulos. Qué interesante, ¿no? La actitud de María. Qué interesante la actitud que nosotros como discípulos debemos de tener ante nuestro Señor. La adoración que debemos de traer ante Él. Cuando tenemos, hermanos, un verdadero amor hacia el Señor en nuestros corazones, nada es considerado bueno ni valioso para entregárselo a Él. Nada tiene más valor que lo que Él verdaderamente es.
Entonces aquí nos muestra María, ¿no? Ese desprendimiento que ella tiene. Y la pregunta aquí es, hermanos, en esta tarde, ¿qué es lo más valioso que debemos de entregarle al Señor Jesús? Muchos dicen, mis hijos, hermanos, son mi adoración y lo más valioso en mi vida. Y la pregunta es, ¿ya le entregaste tus hijos al Señor? ¿Ya los pusiste donde tienen que estar verdaderamente? Porque ¿de qué sirve que los tengas en tu corazón? ¿De qué sirve que los ames en tu corazón si no se los has entregado al Señor? Como María. El perfume que María está presentando es algo valioso. Entonces, ¿qué es lo más valioso, hermanos, que nosotros debemos de entregarle al Señor? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, un perfume, tus dones, tu trabajo, tu vida. Tu vida, muchos la consideran muy valiosa. Y dicen, no, mi vida, hermano, mi vida vale mucho. Y me cuido más en estos tiempos. Y la pregunta es, entonces, ¿ya derramaste tu vida en adoración al Señor? ¿Ya derramaste tu corazón en servicio al Señor, en humildad delante del Señor? Así como María, como derramó su perfume, muchos a veces el dinero. Entonces consagremos, hermanos, al Señor aquello que es lo más importante para nosotros. Observemos aquí, debemos de consagrar para el Señor aquello que es más importante en nuestras vidas. Y cada uno de ustedes meditará en su mente qué es lo más importante. Y cada uno de ustedes hará un examen de lo que es más importante en su vida y se preguntará, ¿ya lo entregué para el Señor esto? ¿Ya lo entregué para su servicio y para su adoración? Noten, no para un hombre, no para una iglesia, no, ¿para quién? Para el Señor. Por eso aquí hacemos énfasis, aquí no es a los hombres a quienes servimos, sino es al Señor. Entonces, ¿cuál fue la reacción de estos hombres presentes al ver lo que María está haciendo? Vean lo que dice el versículo 8. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Y noten, Juan nos dice que ese discípulo que dijo eso fue Judas Iscariote. En el capítulo 12 de Juan se nos dice que fue Judas el que dijo, ¿para qué este desperdicio? Entonces notemos los discípulos y específicamente a Judas Iscariote indignándose y criticando lo que esta mujer está haciendo. Pues, ¿para qué este desperdicio? ¿Para que esta mujer tira 300 denarios en la cabeza del Señor Jesús y de remate lo termina limpiando? ¿Para qué ese desperdicio? Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera pensado de esa forma, ¿no? Entonces lo que aquella mujer estaba haciendo con amor y gratitud al Señor, para los otros era un despilfarro. Noten el contraste, ¿no? Entre cómo lo ven unos y cómo otra persona se rinde en adoración al Señor. La perspectiva, ¿no? La gratitud que hay en el corazón va a hablar mucho, ¿no? De lo que pensamos, o sea, de lo que pensamos a veces. Y estos discípulos están diciendo, y Judas específicamente está diciendo, ¡qué desperdicio! Y a veces nos pasa, ¿no? Que señalamos y criticamos a otros cuando muestran ciertos actos de amor al Señor. A veces decimos, no, es que el hermano dice que hizo esto, que hizo lo otro, que se levantó a las 6 de la mañana a orar, no, que eso, lo otro, y decimos, ay, qué exagerado este hermano, ¿para qué hace eso? ¿Sí me entienden? A veces, y es fanático, y esto y lo otro, ¿por qué ir a la iglesia martes y miércoles, y esto y lo otro? A veces somos así, hermanos. A veces criticamos y señalamos a otros que muestran ciertos actos de amor al Señor un poquito más expresivos que los mismos actos de nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Por qué levantan la mano? ¿Por qué se arrodillan al momento de orar? ¿Sí me entienden? A veces somos criticar esas situaciones y señalar a otros. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de no llamar desperdicio a la entrega o a la adoración de nuestros hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. De no señalar y decir, no, esto que está haciendo este hermano es muy exagerado, está desperdiciando eso. ¿Qué es lo que los discípulos están diciendo? Amén. Hermano, para las mujeres el pelo es muy importante. Entonces, la actitud de María, ¿verdad? O sea, a ella no le importó despeinarse, o sea, su orgullo, su, no sé, o sea, cómo se iba a ver sí, también. Una rendición o adoración, ¿verdad?
Amén. Y entonces, qué interesante ese punto que dice la hermana. Las mujeres cuidan mucho eso, el aspecto en el cabello. Por eso dice que la casa se llenó de perfume, porque quizás María al levantarse salió caminando. Y toda la casa se perfumó. Noten cómo la adoración también en nuestras vidas refleja y se refleja en nuestro hogar, en nuestra casa, donde estamos con los demás. La manera en la que nosotros servimos al Señor y adoramos al Señor, pues se tiene que reflejar y mostrar en los lugares donde vamos, en los lugares donde caminamos. Ahí vamos a ser como un perfume agradable hacia los demás, hacia quienes están a nuestro alrededor. Y van a decir, viene de la iglesia pues, y viene enojado, entonces ¿para qué fue a la iglesia? ¿Para qué fue a la iglesia? Entonces se supone que fue a adorar al Señor, pero viene enojado. ¿Qué perfume se echó? ¿O qué perfume derramó? ¿Sí me entienden? O sea, es una vida de entrega al Señor, pero que se manifiesta a los demás. Por eso dice, la casa se llenó de aquel perfume. Cuando nosotros regresamos a nuestros hogares, cuando regresamos con las demás personas que no conocen del Señor, este perfume de adoración que nosotros derramamos aquí cantando alabanzas al Señor, se debe de reflejar hacia los demás. Se debe de llevar hacia los demás, que los demás puedan ver que hemos estado con el Señor, que le hemos adorado, que hemos rendido nuestras vidas. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de no señalar a los otros. En lugar de señalar a quienes hacen más por el Señor, deberíamos de procurar tener esa misma entrega, al igual que ellos. Por eso María está ocupada, está afanada, y por eso Jesús dice, ella ha escogido lo mejor. No es que sea holgazana, no es que sea perezosa, sino ella escogió lo mejor. Adorar al Señor, no ocuparse en los afanes de este mundo. Entonces veamos la excusa que ponen los discípulos para indignarse, porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado ¿a quiénes? A los pobres. Esa es la excusa, ¿verdad? Qué desperdicio, lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Entonces la justificación que dan para su indignación es esta. Esto mejor se hubiera vendido, hubiéramos sacado una buena plata y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Entonces la indignación de ellos puede reflejar el hecho de que pues también era costumbre el dar una limosna a los pobres durante este tiempo de la celebración de la Pascua. Pero se pudo haber hecho eso y no estaba mal. Se pudo haber hecho y no estaba mal. Pero Juan capítulo 12, por eso les menciono Juan capítulo 12, porque ahí Juan da muchos detalles en el capítulo 12, versículo 6. Juan nos dice que a Judas no le interesaban los pobres. Por eso Judas dice esto, lo hubiéramos vendido y dárselo a los pobres. Pero dice Juan que a Judas no le interesaban los pobres, porque era un ladrón que tomaba del dinero que se suponía que era para ayudar a los pobres. Y venga para aquí. 10 para el Señor y 90 para mí. Era una realidad en Judas. Entonces Judas simplemente está como queriendo camuflajearle ahí, pues vendámoslo para los pobres. Realmente él se iba a echar su dinero, porque él dice que agarraba de lo que el Jesús, gente generosa, le apoyaba en su ministerio. Él le echaba ahí la mano y le metía la mano a la bolsa. Entonces veamos la mente, hermanos, materialista de Judas. La mente humana y terrenal que Judas tenía. Sabía que él era el tesorero y sabía que al estar ahí, pues era de mucho beneficio. Él manejaba la contabilidad del Señor Jesús y decía, no, pues aquí, pues vendamos esto, vendamos lo otro y venga tu reino para aquí. Entonces él decía, no, pues aquí yo puedo tener una buena vida y si en caso esto sale mal, pues yo me quedo con todo este dinero y me voy para atrás. O sea, ¿sí me entienden? La mente materialista que Judas tenía. Y a veces pasa eso, hermanos. Muchas iglesias, muchos ministerios están plagados de personas con mentes materialistas. Muchos pastores hoy, hermanos, se mueven en jets, en carros de lujo, con guardaespaldas, en una mente materialista, pensando en lo material, buscando nada más lo material, pero vemos que nuestra mirada no debe estar en eso.
Por eso Jesús dijo, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Jesús sale a la defensa inmediatamente de esta mujer, de lo que María está haciendo. Dice en el versículo 11, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Los pobres van a estar siempre con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Entonces noten cómo Jesús no estaba actuando con indiferencia hacia los pobres, sino que apreció en gran manera el amor y la devoción que María estaba mostrando de una manera espontánea y poco común, hermanos. Jesús no está diciendo, pues los pobres me valen, no. A ellos los van a tener siempre con ustedes. Jesús les recuerda eso, siempre van a estar con ustedes y van a tener muchas oportunidades como para ayudarlos a ellos. Pero a mí en este momento específico de la historia, no me van a tener siempre. No voy a estar con ustedes de manera física en este momento otra vez. Este momento Jesús le está diciendo es único. Es único, no habrá otra vez. Este momento es hoy. Y hoy me tienen que rendir adoración. Entonces, hermanos, cada vez que venimos y nos reunimos y venimos y alabamos al Señor, es un momento único. ¿Quién sabe si después de que salgamos de esta puerta muramos y no regresemos? O sea, pensemos siempre en eso, que cada vez que nos acercamos al Señor es un momento único en el cual nosotros podemos rendirle adoración y entregar nuestras vidas. Porque quién sabe mañana amanezcamos. Quién sabe si el Señor en su voluntad hoy en la noche nos lleva. Entonces veamos el aspecto aquí. Jesús dice, a los pobres los tendrán con usted siempre, pero a mí no siempre me tendrán. 12, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Vean, el perfume en aquellos tiempos se usaba en algunos aspectos como para ungir los cuerpos de los muertos antes de ser sepultados. María era una discípula de Jesús. Quizás ella entendió y discernió espiritualmente mejor que los discípulos ese momento. El Espíritu Santo le está inspirando a que haga esto. No es de su propia invención que está diciendo, pues Jesús va a morir y pues me voy a adelantar a ungirlo. No, es el Espíritu Santo que está inspirando esta acción. Y Jesús lo comprueba aquí, dice, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Lo sabía ella o no lo sabía que Jesús iba a morir? Ella está discerniendo espiritualmente en ese momento mejor que los demás discípulos. Ella está aprovechando ese momento. Lo que los discípulos no hicieron, ella lo está haciendo, está preparando al Señor Jesús, lo está ungiendo. ¿Por qué el Señor inspiró a María para que hiciera esto? Noten, porque era con el fin de prepararlo para la sepultura. Jesús sabía de antemano, hermanos, que iba a morir. Jesús sabía que iba a morir y se lo recordó a los discípulos. Versículos atrás lo vimos. Entonces es como decir, esto va en serio. Mi muerte va en serio. Por eso dice, me está preparando para la sepultura. Esto es un argumento más que Jesús le está diciendo que voy a morir. Este es un argumento más que les estoy dando a ustedes como discípulos de que voy a morir dentro de 2 días. Esto va en serio, les dice Jesús. Me está preparando ¿para qué? Para la sepultura. Algunos estudiosos dicen que por la prisa en la cual Jesús fue muerto, porque todo fue casi como a la carrera, o sea, se desarrolla todo tan rápidamente porque Judas va y busca a los otros líderes religiosos, que como fueron pocos días, no hubo tiempo, dicen algunos estudiosos, como para darle esa preparación al cuerpo, porque antes se embalsamaban los cuerpos con especies y se ponían en el sepulcro, como ahora lo hacen en los funerales, ¿no? Les inyectan ciertos químicos para que el cuerpo dure cierto tiempo. Entonces, algunos estudiosos dicen que el Espíritu Santo la guía hacia esto. Entonces, noten cómo Jesús les dice, esto va en serio. Voy a morir dentro de 2 días. Y esta mujer está discerniendo espiritualmente lo que va a pasar. O sea, a veces nosotros como discípulos perdemos ese discernimiento espiritual, hermanos. Y nos falta eso. Entonces Jesús dice en el versículo 13, en verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que esta mujer ha hecho.
en memoria de ella. Entonces su acto, lo que María está haciendo, ese acto de adoración, no solo dio gozo al corazón del Señor Jesús, sino que también, noten, ya lo dijimos, llenó la casa de perfume. Entonces, con esto, hermanos, también bendijo, ¿qué? Al mundo entero. Su acto es un ejemplo para nosotros de adoración. Su acto, lo que ella hizo de adoración, es un ejemplo a nosotros. Y Jesús le promete que ese acto de María se recordará en todo lugar a donde el evangelio se anunciara y se predicara. Inclusive en un lugarcito allá en México llamado Sabinas, en un rinconcito, en una colonia pegada a un río, en un lugar desconocido, entre 4 paredes verdes, amarillas, dentro de 6 personas, 7 personas. Hermanos, qué gozo. Qué promesa que Jesús le da, que donde sea que este evangelio se anuncie, ahí se iba a recordar esto que aquella mujer había hecho. Hermanos, se han escrito millones de copias de las Biblias, se han escrito millones de Biblias, se han vendido millones de Biblias alrededor del mundo, es el libro más vendido alrededor del mundo. Y en todos ellos y en todos los lenguajes que se ha escrito, se narra la historia de esta mujer. Se cumple y se seguirá cumpliendo las palabras del Señor Jesús, que se iba a recordar este acto a lo largo de cuando se predica hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces noten cómo su devoción, hermano, nos anima a amar y a servir al Señor Jesús. Eso nos debe de impulsar o nos debe de recordar, nos debe de exhortar de que debemos de amar y servir a nuestro Señor Jesús con lo mejor que tengamos. Si tu vida es lo mejor, tu vida tienes que rendir en adoración al Señor. Si tus fuerzas son lo mejor, tus fuerzas tienen que rendir en adoración al Señor. Y como les decía, cada quien debe de pensar qué es lo mejor que tiene que ofrecer al Señor. Y no solamente redunda en dinero, hermano, sino nuestra vida debe de rendirse en adoración al Señor. Quizás al servir al Señor habrá crítica como lo hubo e incomprensión como lo hubo alrededor, ¿no? Pero lo esencial es que el Señor nos apruebe, hermanos. Lo esencial es que el Señor nos mire con agrado para que nuestro trabajo no sea en vano. Debemos de procurar la aprobación de Dios primeramente, no la aprobación de los hombres. Mucha gente va y le pregunta, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer lo otro? Y a veces los hombres sin saber, no lo haga, pero debes de procurar la aprobación del Señor. Si el Señor te lo confirma, el Señor te guía a hacer algo, pues hazlo. Hazlo porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. No hay que pedirle permiso, por así decir, a otra persona. Porque cuando estamos seguros de que el Señor nos ha llamado a hacer algo, hagámoslo. Y el que no hace, dice la palabra, le es contado como pecado. Entonces noten, hermanos, toda obra que realicemos también va a quedar registrada. Y Dios en su perfecta voluntad va a recompensar a cada uno, ya sea aquí, en este mundo, o en la vida eterna. Entonces todo queda registrado en los registros de Dios. ¿Dónde están? Están allá en la eternidad. Pero hay un libro de memorias, hermano. Entonces la acción de María se ubica en ese momento, hermanos, cuando Jesús va a ser entregado. Vemos por un lado la traición, pero vemos por otro lado el amor incondicional. La entrega hacia el Señor Jesús. La entrega que debe de haber de parte de sus discípulos. Entonces, si el acto de María fue el más elevado de amor, el de Judas fue el más oscuro de traición. Por eso dice en el versículo 14, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes. Noten lo que dice ahí. Judas ahora sale a buscar a los líderes religiosos. Así fue como los líderes religiosos dijeron, pues era la respuesta que estábamos esperando, que viniera uno de entre los 12 y que nos lo entregara, porque no hallaban la forma. Manera en cómo atrapar a Jesús. Si se notan, desde que lo hemos venido viendo a lo largo de Mateo, no hallaban la forma. Le decían esto, le hacían preguntas, le hacían esto por los discípulos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos hacen esto? ¿Por qué? Y Jesús siempre los cayó con la palabra. Pero ahora que Judas los esté buscando a esos líderes religiosos, es como la respuesta y decir, ay, era lo que esperábamos, que lo traicionaran.
Y Judas va y los busca, y dice el versículo 15, léanlo juntamente conmigo, y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Los evangelios no revelan el motivo que llevó a Judas a arreglar esa entrega de Jesús a estos líderes religiosos. Y se ha mencionado algunos posibles motivos. Dicen algunos que Judas se desilusionó al comprobar y saber que Jesús no iba a fundar un reino terrenal. Porque Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces Judas dijo, pues si no es de este mundo, entonces ¿para qué perdemos el tiempo? Yo quería un puesto aquí, yo quería ser gobernador aquí en las tierras de Israel o qué sé yo. Una mente terrenal. Entonces algunos opinan que Judas se desilusiona al saber que Jesús no es un revolucionario, un hombre que viene a derrocar a los romanos, sino es un reino espiritual. Entonces eso hace que Judas se desilusione y que quiera sacar el mayor provecho material pues de aquel movimiento que para él pensaba iba a fracasar, porque pues si este hombre lo van a matar y va a morir, entonces pues yo qué provecho voy a sacar, pues por lo menos me quedo con 30 monedas de plata. Entonces él dice, pues tengo que aprovechar el momento. Entonces algunos posibles motivos fueron eso. Otros dicen de que estaba resentido, enojado porque Jesús le reprendió a él públicamente y aprobó lo que María había hecho. Otros dicen que Judas solamente quería forzar a Jesús a manifestar su poder espiritual, y que él pudiera establecer su reino terrenal. Es como Jesús, bueno, si dices que eres el Mesías, pues demuéstralo aquí. ¿Para qué vamos a esperar a que pase tanto tiempo? Pues si te van a venir a perseguir estos enemigos, pues que sea ahora. ¿Para qué esperamos tanto? O sea, como que algunos piensan de que buscaba eso. Entonces, si fuera ese el caso, Jesús entonces no pensaba Judas no pensaba que Jesús iba a morir. Y algunos dicen que si Judas estaba forzando a que Jesús mostrara ese poder, él dice, pues este hombre no va a morir, va a pelear con todos sus enemigos y va a seguir viviendo. Y dicen que es por eso que Judas sale y se ahorca cuando ve que Jesús no se defiende. Como quien dice, de remordimiento. Dice, pues entregué a un hombre que verdaderamente era inocente. Entonces vean, son algunos motivos que se explican, pero Mateo nos dice que Judas tomó esa iniciativa y fue a los principales sacerdotes y negocia ahí, pues te lo entrego, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te ofrezco? Y dice aquí 30 monedas de plata. Se puso de acuerdo en la suma de 30 monedas de plata, que se dice que eran 432 gramos de plata. En aquel tiempo el valor de la plata era alto y quizás era mucho dinero. Entonces hoy en día pues la plata vale un poquito diferente a otros materiales, pero sigue siendo un material precioso. Entonces vean cómo se cumple la profecía de Zacarías 11, versículo 12, donde dice, pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Zacarías mucho antes ya había profetizado precisamente cómo Jesús era el pastor rechazado que se menciona en Zacarías, donde iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Y 30 monedas de plata era la suma, el precio que tenía un esclavo, según Éxodo capítulo 21, versículo 32. Jesús es vendido como un esclavo. Judas lo vende como un esclavo. Pues te vendo a este hombre por 30 monedas de plata. Entonces, qué interesante, ¿no? Los religiosos querían esperar hasta después de la Pascua para prender a Jesús, pero la oferta que Judas les está haciendo aquí es tentadora. Ellos están diciendo, pues no podemos resistir esto que nos vienen a ofrecer. Si no es ahora, no es nunca. Tenemos que tomar esta oferta. Este hombre, antes que se arrepienta, démosle el dinero para que empiece a hacer lo que va a tener que hacer. Entonces, tan pronto como se concreta el arreglo, Judas empieza a buscar, dice aquí, la oportunidad y el buen tiempo para llevar a cabo el momento de la traición. Es que interesante, hermano, todo lo que se nos dice aquí. Entonces, la traición de Judas hacia el Señor Jesucristo, pues, es un acto muy perverso, hermanos, que se cometió. Pero aquí se nos advierte, hermanos, a que tengamos también cuidado de que el pecado no se apodere de nuestros corazones. Que tengamos cuidado que el pecado no se apodere de nuestros corazones y nos haga darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo.
Porque cuando el pecado se apodera de nosotros, nos puede arrastrar hacia eso. Así como a Judas lo arrastró hasta entregar al Señor Jesús por una cantidad de dinero. Así el pecado a veces nos puede arrastrar y apoderarse de nuestro corazón y llegar a darle la espalda a aquel que nos ha salvado. Entonces, qué interesante. Y también algo más que podemos ver aquí es que Judas fue un hombre que disfrutó de grandes privilegios. Fue llamado de entre los 12. Jesús lo llamó de entre los 12. Fue alguien de entre los... Jesús tenía muchos discípulos, muchos seguidores, pero él era uno de entre ese grupo pequeño de 12. Entonces vemos cómo disfrutó de grandes privilegios. Vio milagros, vio sanidades, vio momentos donde Jesús resucitó hasta muertos como Lázaro. Pero noten, hacer esa gran profesión de fe que él tuvo no le sirvió de nada, porque su corazón siguió lleno de maldad y de pecado. No se reconcilió con Dios, su corazón siguió en un corazón lleno de maldad. Y muchas veces esto nos muestra, hermanos, que podemos estar dentro de una iglesia, que podemos estar dentro de un sistema religioso y aparentar esto y lo otro y predicar y venir a la iglesia, pero a veces nuestro corazón, ¿qué? Lleno de maldad y de pecado, buscando la oportunidad de traicionar a los demás. Es lo que Judas está haciendo aquí. Él vio milagros de Jesús durante ¿cuántos años? 3 años y medio de ministerio del Señor Jesús. Pero eso no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque su corazón no fue transformado. Mucha gente tiene 10, 20, 30 años en las iglesias y siguen viviendo de una manera terrible delante del Señor. En pecados tremendos, pero con una fachada de cristianos. Con una fachada de religiosidad. Y Judas hizo esa profesión de fe, pero de nada le sirve si su corazón no es transformado. Entonces también vemos que el amor al dinero es uno de los mayores peligros para el alma del hombre, hermanos, también aquí con Judas. No es posible imaginar una prueba aquí más clara de esto que el caso de Judas. ¿Por qué? Porque vemos cómo la tentación vino a él. Él tenía el dinero y sabía que de ahí él podía sacar provecho. Por eso se dice allá en el Nuevo Testamento, el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron hacia muchos dolores. No es el dinero lo malo, sino el amor que nosotros le tengamos al dinero. El dinero si Dios nos lo da como bendición, lo podemos usar sabiamente. Pero cuando nuestro amor se inclina hacia el dinero, empieza la raíz de todos los males. Así como Judas, que amó ese dinero y terminó siendo un peligro para su alma. Entonces noten cómo reveló esto, el pecado secreto que había en el corazón de Judas. El dinero reveló, el amor que él tuvo reveló ese pecado secreto que Judas tenía para su perdición. Había dejado muchas cosas por Cristo, pero no había dejado su codicia. La codicia seguía en su corazón. Qué interesante, hermanos, lo que vemos aquí. Entonces, qué interesante cómo esto se arma el complot alrededor de Jesús. Por un lado, hay personas que lo aman, pero por un otro lado, hay personas cercanas que lo van a traicionar. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si oramos? Y muy interesante esto, ¿verdad? Podríamos seguir estudiando, pero vemos aquí hasta el versículo 16 en esta tarde lo que el Señor Jesús nos muestra. Entonces, ¿qué les parece si oramos, hermanos, en esta tarde? Y le damos gracias al Señor por este tiempo. Que el Señor, por medio de su palabra y de sentarnos alrededor de su palabra, pues nos haga a cada uno de nosotros reflexionar en nuestra vida y meditar en nuestra conducta delante del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que nos permite, Señor, acercarnos a ti por medio de tu palabra. Y saber, Señor Jesús, que al venir delante de ti,